Bueno, bienvenidos a una vez más a un tema de reflexión en línea. Hoy día voy a tratar un tema: cómo nos protegemos del coronavirus. ¿Cómo nos protegemos del coronavirus? Y que el Señor nos bendiga realmente con este tiempo, que no va a ser muy largo, porque quiero hacer una pequeña reflexión. Hoy día estamos pasando una situación difícil, una situación que realmente ha puesto de rodillas al mundo, y mucha gente vive preocupada y triste por esta situación. Y por eso tenemos que seguir las indicaciones que están dando los profesionales de salud y cuidarnos, como no salir a la calle o lavarnos las manos continuamente. Hay que seguir bien las instrucciones de los profesionales, estar atento a lo que ellos nos dicen. Pero como cristianos, nosotros también tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, sobre todo el consejo del apóstol Pablo. Y yo quiero pensar en el consejo del apóstol Pablo como cristianos. Voy a cerrar en este momento la webcam para que puedan ver toda la diapositiva. Bien, vamos a ver cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia de salud. Bien, yo quiero darle unas ideas en forma general para dejar unos pensamientos que ustedes lo reflexionen, lo piensen y que realmente nos ayude a entender lo que dice el apóstol Pablo. La palabra a cristianos que no tenían la escritura, no era fácil tener en las manos. Entonces, él está diciendo que esta palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que more en abundancia en ustedes? ¿Cuál es el propósito? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este es el propósito. Que la vida plena en Cristo sea por medio de la presencia espiritual de Cristo en nuestros corazones. Ese es el gran mensaje de la Biblia, que el Señor Jesucristo ha venido a morar en aquellos corazones que le han recibido. Por eso el propósito de que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, como dice aquí, es para que Cristo haga su morada, una morada realmente que influya en toda nuestra vida. Que Él viva con nosotros, en nuestros corazones, y también de manera individual y comunitaria, como pueblo de Dios. Entonces esto es tremendo, que Cristo ha hecho su hogar en nuestros corazones en el día de hoy. ¿Cómo? Lo dice el Señor Jesucristo, también dijo esta verdad: permaneced en mí y yo en vosotros. Lo dije en el Evangelio de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo se da este proceso? El Señor Jesús lo explica en el siguiente versículo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave está en mis palabras. La manera de permanecer en Cristo y que Cristo more en nuestros corazones es cuando la palabra de Él está morando en nuestra vida. Es tan simple. Creo que a buen entendedor, pocas palabras. Si nosotros queremos que habite Cristo plenamente y tengamos una vida plena, necesitamos que la palabra de Cristo venga a morar a nuestros corazones. Y muchas veces el cristiano está leyendo, pidiéndole continuamente al Señor en oración que lo proteja, lo guarde, pero no piensa en la condición que pone el Señor Jesús aquí. Que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Me entiende? O sea, la condición es que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros, o sea, que tengan morada para que Él pueda habitar plenamente en nuestros corazones, porque es la única manera que Él pueda desarrollar su vida en nosotros. Veamos cómo sucede esto, cómo se da este proceso. Y vamos a leer algunos versículos de la carta del apóstol Pablo, que les recomiendo
que ustedes en esta noche al terminar revisen estos pasajes en su contexto. Yo no voy a profundizar, simplemente estoy dando una idea, estoy desarrollando estos versículos para presentarles una idea. Entonces vamos al primero. Dice Gálatas capítulo 4 verso 6, el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de Galacia: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¡Qué precioso! La morada del Señor Jesucristo en nuestros corazones es por el Espíritu Santo. ¿Entienden? Es por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu de su Hijo que nos ha enviado el Padre, el mismo Espíritu de su Hijo. Remárquenlo bien, ese Espíritu de su Hijo nos los ha concedido y es el Espíritu Santo, que es el corazón de Dios en tanto. Y ha enviado a nuestros corazones de tal manera que nosotros tenemos una relación filial de hijos como el Señor Jesucristo. O sea, somos adoptados en el Hijo. El único Hijo verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero nosotros en el Hijo somos adoptados como Hijo de Dios y tenemos el mismo amor que tuvo Jesús. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo en Gálatas: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el propósito de venir a morar nuestro Dios, el Señor Jesucristo, en nuestros corazones. Que Cristo sea formado en nuestras vidas. Que nosotros recibamos el Espíritu Santo para que Él nos modele a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo. Por la redención, nosotros somos criaturas hechos a la imagen de Dios, pero ahora en Cristo Jesús el Padre quiere que seamos modelados, formados. Somos arcilla en sus manos y Él quiere que nosotros tengamos la misma imagen de su Hijo. Por eso es necesario la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entienden? Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ese es el propósito de que está hablando la carta, que Cristo more en nosotros plenamente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que tengamos los pensamientos de Cristo, que pensemos como Cristo, que actuemos como Cristo, que tengamos el corazón de Cristo. Por eso es que es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones. El Cristo mismo es de manera espiritual. Y el otro propósito en Gálatas dice, él mismo da su testimonio donde dice que cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Es decir, que Pablo, que era el perseguidor, por la gracia de Dios, conoció a Jesucristo cuando Dios mismo lo reveló en mí, dice, en su corazón. No dice que se reveló a mí, dice que se reveló en mí. Y entonces acá hay un principio muy interesante, que Dios va a revelar a su Hijo desde el interior de nuestra vida, desde el interior de nuestro corazón. Es ahí donde nosotros vamos a poder conocerlo al Hijo de Dios. Muchas veces nosotros estamos mirando al cielo. No tenemos que mirar al cielo, tenemos que mirar al lugar donde Dios se va a revelar. ¿Y cuál es ese lugar? Es las Escrituras, es la palabra de Dios, pero sobre todo es en los evangelios donde el Señor Jesucristo se va a revelar plenamente. Ahí la Biblia es toda la palabra de Dios, ¿correcto? Es la historia de Logos, como la palabra viviente, la palabra personal de Dios que creó los mundos, entró en la historia de Israel, después se hizo hombre y ahora viene como palabra escrita para venir a nuestros corazones. Entonces es en los evangelios donde se concentra la persona del Hijo de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer la palabra de Cristo en los evangelios. Y lo vuelvo a remarcar, que en este tiempo de cuarentena, que mucha gente a veces no ha leído, ni cristianos tampoco, los evangelios por las encuestas que estoy haciendo continuamente, es que en este tiempo de cuarentena se concentren en pensar y leer en los evangelios. ¿Por qué? Porque desde ahí se va a revelar el Señor Jesucristo. Desde ahí se va a revelar el Señor Jesucristo
y para que nosotros crezcamos. Cristo vive en nuestros corazones, ¿cierto? Ahí lo tenemos, Cristo vive en nuestros corazones, pero Él se va a revelar desde nuestro corazón, nos va a hablar desde nuestro interior cuando nosotros tengamos la palabra escrita. ¿Entienden? Eso es lo que la Biblia dice, que desde el interior, teniendo la palabra de Cristo en nuestros corazones, el Señor se va a revelar. Por eso dice la palabra de Cristo, more en nuestros corazones abundantemente. Entonces no es simplemente memorizar versículos así de manera mecánica, sino que tiene que haber un asimilamiento en nuestro corazón de la palabra de nuestro Dios, de la palabra del Señor Jesucristo, que tenemos que leerla primero, después memorizarla, estudiarla y memorizarla. ¿Entienden? Entonces el primer proceso es leerla con el corazón, no solamente con la mente, porque mucha gente a veces estoy en los WhatsApp y están discutiendo versículos, pero cuando uno le pregunta, ¿han leído o no han leído los evangelios? Entonces no podemos leer los evangelios de esa manera, aprendiendo versículos desgajados de su contexto. Entonces necesitamos en este tiempo de cuarentena hacer que la palabra de Cristo more en nuestros corazones. Mateo, Marcos, Lucas y Juan debe estar en nuestros corazones, continuamente meditándolas, asimilándolas. Y recuerden que esta palabra es poderosa. Si Cristo es poderoso porque lo manifestó con sus milagros, entonces nosotros tenemos a un Dios poderoso en medio nuestro. Y quiero mostrarle con un milagro, el milagro de la resurrección. Dice de Lázaro, María cuando llegó donde estaba, Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dice que Jesús vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y ellos obedecieron y quitaron la piedra. ¿Y qué vieron ahí? Vieron el cadáver de Lázaro, que ya tenía muerto 4 días, o sea que ya no se podía hacer nada según la cultura judía. Hasta 3 días todavía el alma de Lázaro estaba ahí, pero 4º día ya estaba completamente muerto, ya no se podía hacer nada. Por eso Marta le dijo, Jesús, ya hiede, ya huele mal. Y Jesús le dije, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces en ese momento Jesús, que amaba a Lázaro, dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera, con esa voz potente que todo el mundo escuchó ahí, y se levantó y salió de la muerte. Es decir, esta persona que estaba muerta, encerrada, ya en la tumba, salió a la presencia de Cristo, vino al Señor Jesucristo. ¡Qué precioso! O sea que el Cristo, el que tenemos nosotros, es la palabra del Dios viviente, es la palabra que está morando en nuestros corazones. Por eso, en este tiempo de circunstancias difíciles, nosotros tenemos que poner la palabra de Cristo en nuestra vida, porque Él es poderoso para cuidarnos y guardarnos. Ténganlo en cuenta esto. Por eso, cómo protegernos no solamente del coronavirus, sino de cualquier situación. Es el Cristo viviente que está poderosamente en nosotros, que nos va a proteger y a guardar. Por eso es que tenemos que encarnar la persona de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, por la palabra y el Espíritu de Dios. Ahora, ese versículo ilustra lo que Dios está haciendo ahora en nuestras vidas. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 13. O sea, lo que hizo Jesús de manera física, hoy se está realizando en las personas que están recibiendo la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos de esto. ¿Entienden? Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo sucede esto? Les digo de esta manera. Miren. Sabemos que toda la generación, toda la humanidad está bajo la muerte debido a que Adán y Eva pecaron y a todos nosotros nos infectó con el pecado. ¿Me entiende? Con el pecado que vino a nuestro mundo por un pecado, por el pecado de Adán,
por el pecado, por la desobediencia de Adán, entró el pecado en el mundo y sumió a toda la humanidad, a toda su descendencia, a la muerte, de la cual nosotros somos herederos. Hemos heredado la muerte, la condenación y el juicio. Todos estamos en tinieblas, estamos en unas terribles tinieblas, estamos confinados. Y esto debe preocuparnos a cada uno de nosotros, o sea, a los que los que no tienen a Cristo deben preocuparse, más que la cuarentena física que estamos viviendo, sino porque están en tinieblas mucha gente, están confinados a las tinieblas y a la muerte. Por eso es necesario enseñarle que esto es peor que la cuarentena que estamos viviendo en el día de hoy. Pero qué precioso es que la gracia de Dios, que por la gracia de Dios envió a su Hijo Jesucristo, la palabra viviente, esa palabra personal con que Dios creó el mundo, envió al mundo de manera humana, se hizo hombre, pero es la palabra, Cristo es la palabra es Cristo, eso es lo que tenemos que entender. Y nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿y qué sucedió? Salimos al reino de Dios. Los cristianos que han escuchado la palabra hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Esto es importante entender. Nosotros hemos experimentado salir de la muerte por el poder de la palabra de Cristo. Y estamos en el reino del Hijo de Dios. Por eso la Biblia habla de que estamos en Cristo y la gente que no está en Cristo está en Adán. ¿Me entiende? Está bajo la muerte, bajo las tinieblas. Eso es lo que nos hace la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos. Entonces, ellos están en muerte y nosotros estamos en la vida. Entonces es importante entender esto. Y la vida se está manifestando en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso la palabra de Dios es necesario para poder tener conciencia de estas cosas, de esta realidad. Muchas veces los cristianos viven tristes, frustrados, con miedo, con temor, porque no tienen conciencia de que el Cristo que mora en su vida tiene que manifestar su vida a través del Espíritu Santo en nosotros. Quiere Él manifestar su vida. O sea, no está sentado simplemente en el cielo, sino que quiere actuar, porque ya actuó en nuestra vida, nos sacó de la muerte a la vida. Entonces, esto es importante realmente tener conciencia por el Espíritu Santo, lo que ya somos en Cristo Jesús. Por eso es que la mejor forma de estar protegidos es cubrirnos con la palabra de Dios todos los días, sobre todo con la palabra de Cristo. Ya lo repito de nuevo, es necesario leer la palabra de Dios, pero en tu dieta, como lo digo siempre, cada mes tiene que estar los evangelios leídos. Una semana Marcos, la otra semana Mateo, la otra semana Lucas, la otra semana Juan. Pero tiene que ser una reflexión continua. ¿Por qué? Para caminar con el Hijo de Dios. Así como ellos caminaron con el Cristo físico terrenal, ahora Jesús quiere caminar con nosotros por su Espíritu. Por eso dijo el Señor a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque Él iba a venir, por el Espíritu Santo iba a estar en todos los corazones. Entonces, la vida cristiana no es una cuestión intelectual solamente, sino es una relación con el Hijo de Dios por medio de su palabra, pero la palabra que comienza a morar en nuestros corazones. Él quiere que caminemos juntos, que caminemos en compañía de Él, que seamos discipulados por Él. ¿Me entiende? Pero mucha gente no lee los evangelios, no lee la palabra de Dios, está dependiendo de hombres simplemente, escuchando cada prédica los días domingos y no se alimenta de la misma palabra de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permaneced en su amor. ¿Quieres experimentar el amor de Dios en tu corazón? ¿Queremos eso? Necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestra vida, en nuestro corazón, porque desde ahí, desde nuestro interior, teniendo la palabra llena, continua, la palabra de Cristo y toda la palabra de Dios,
vamos a disfrutar del amor de Dios. Permaneced en mi amor. Judas dice, conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo me conservo en el amor de Dios? Con la palabra de Cristo. No pensemos ni nos imaginemos más. Simplemente teniendo la palabra de Cristo en nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra muerta, es una palabra viva. No lo vea solamente. La gente a veces lo ve como un libro porque no lo lee, pero si nos familiarizamos bien de tapa a tapa, vamos a ver que la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, no está muerta, actúa en nosotros, pero si la dejamos actuar, ¿cómo? Haciéndola morar en nuestros corazones. Porque no solamente va a morar una palabra, sino es la palabra del Hijo de Dios, es el mismo Cristo que va a ir creciendo en nuestra vida y vamos a pensar cada día más como Él. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio es Cristo, ¿cierto? Entonces esa es la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, el hombre frágil y todos somos iguales. Pobres, ricos, cultos, incultos, todos somos iguales delante de Dios en estos momentos. Nadie es superior. Hoy hay mucha tristeza ahí en el día de hoy, mucha angustia. Por eso tenemos que llevarle la palabra de Dios. Así que recuerden, hermanos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces esto es precioso, hermanos. Nosotros estamos en las manos del Cristo poderoso, en las manos de la palabra de nuestro Señor. O sea, ¿qué es lo que quiero decir al comienzo? ¿Cómo nos protegemos del coronavirus? Simplemente teniendo a Cristo en nuestros corazones, porque Cristo está morando en nuestra vida y Él va a impedir que cualquier extraño, cualquier enemigo nos destruya, ¿me entiende? Y si Él permite algo en nuestra vida, cualquier circunstancia, Él está abriendo sus manos para que entre alguna situación que puede ser dolorosa en nuestra vida, pero para transformarnos, para cambiarnos, para mejorar nuestra vida. Él va a abrir un poquito, como lo hacen las ostras, para que entre cualquier arena y todo eso, y de ahí ¿qué es lo que sucede? Cuando entra algún intruso en la ostra, ella comienza, manda unos líquidos y poco a poco se va convirtiendo en algo que es la perla. Esa perla tan bonita que nosotros vemos, eso es lo que hace la ostra. Y entonces lo que Dios hace cuando abre sus manos y permite que que alguien, que entre un intruso en nuestra vida, como puede ser una enfermedad, que pueden ser pruebas, es para desarrollar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y si morimos, hermanos, por el coronavirus, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos donde el Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Por eso es que, ¿cómo nos protegemos? Con la palabra de Dios. De cualquier experiencia dolorosa, de cualquier circunstancia aquí en el mundo, el Señor nos va a estar protegiendo hasta que Él lo permita. Por eso en el día de hoy hay tantas malas noticias. Pero son malas noticias. No son solo malas noticias hasta que nos lleguen, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, como decía el Salmo, bienaventurado el hombre que teme al Señor, él no tendrá temor de malas noticias. Hoy día nos están bombardeando de malas noticias, pero nosotros tenemos la buena noticia que Cristo ha resucitado entre los muertos, vive y es poderoso en nuestras vidas para guardar nuestras vidas hasta el día de la redención. Así que, hermanos, tengamos paz en el Señor. Protejamos nuestra vida leyendo la palabra de Dios continuamente, sobre todo la palabra de Cristo. Y vengan lo que vengan, dice el Señor, que ni la muerte ni cualquier otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces todas estas cosas se pueden obtener si leemos la palabra de Dios. Si somos conscientes por medio de la palabra de Dios que Cristo mora en nuestra vida. Es la segunda persona divina que está en nuestros corazones, en nuestra vida. Y Él va a cuidarnos continuamente. Entonces, si alguna persona
que escucha este mensaje y no ha tenido todavía su encuentro, no lo busques en el madero, ya no está ahí, vive y quiere morar en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es reconocer al Señor Jesucristo, recibirlo a Él, confesar tus pecados y recibir a Cristo. Pero tienes que ir a la palabra. Yo no te puedo decir levanta la mano ni nada de eso. Simplemente el Espíritu Santo es el único que te va a convencer, el único que puede redarguirte de pecado. ¿Entiendes? Por eso es que tienes que ponerte en contacto con la palabra del Señor, con su palabra, con los evangelios. En este tiempo de cuarentena, abre los evangelios si nunca los has abierto el año pasado. Ábrelo, léelo corrido, disfruta, escucha al Señor, no busques dádivas para ti, no busques éxitos, simplemente escucha al Señor y Él vendrá a tu corazón, porque Él está dispuesto. Y cuando recibas al Señor Jesucristo, contáctanos para que te unas a la comunidad virtual de lectores de la Biblia, donde enseñaremos los evangelios, enseñaremos a leer. Bien, hermanos, esto es lo que quería compartirles como un tema realmente libre, pero que debemos entender el valor de los evangelios. Y esto va a quedar grabado, por favor, compártanlo con otras personas que de repente están esperando que alguien les lleve la palabra de Dios. Y ahora, gracias a la tecnología, nosotros podemos enviarle un mensaje. ¿Entienden? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Eso es todo.